Bienvenidas a un espacio dedicado a celebrar el espíritu y la fuerza de las mujeres latinas en Estados Unidos. Cada semana te unirás a nosotras en un emocionante viaje lleno de historias inspiradoras, consejos prácticos y momentos auténticos. Desde emprendedoras exitosas hasta mujeres que han superado desafíos personales, en Hello Latinas compartimos historias fascinantes llenas de sabiduría y realidad para demostrar que somos imparables. Sabemos que no todas somos iguales, pero todas tenemos sueños por alcanzar. Prepárate para reír, reflexionar y sentirte inspirada. ¿Estás lista? Hello Latinas, bienvenidísimas una vez más a nuestro programa y a mí también me encanta saludar a tantos latinos que se conectan a esta hora con nosotros. Mi querida María Roballo, ¿cómo has estado? Muy feliz en esta segunda temporada y hoy con una invitada muy especial. Muy especial, y es que cómo no, si en este mes de julio tenemos más tiempito para charlar acá con estas mujeres y también hombres que nos cuentan esas historias inspiradoras. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema en particular: elegir ser feliz. ¿Ser feliz, tú crees que es una decisión de vida? Absolutamente. Yo creo que es algo que hay que trabajar todos los días, que hay que encontrar la manera de cómo serlo, pero creo que no se logra si uno no se conoce. Correcto. Creo que sí. Porque a veces vemos desde el otro ojo, ¿no? Decimos, no, pero ¿cómo no va a ser feliz si fulanito, sutanito lo tienen todo? Es que ellos tienen todo para ser feliz. No, la felicidad yo también creo que es una decisión, pero de eso digamos que vamos a ahondar justamente con esta gran invitada que queremos muchísimo en esta familia de Hello Latinas. Ella es una reconocida periodista, presentadora, venezolana, además madre de 2 preciosos hijos, ganadora de 2 premios Emmy, escritora del libro El hijo ser feliz, famosa conferencista y podcaster. Tenemos con nosotros a María Alejandra Requena acá conmigo. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias por esa presentación, por la oportunidad además de compartir con todos ustedes, y porque sí, la felicidad es una elección. Y es una elección que podemos tomar a diario, a pesar de los cambios de la vida. Y mira que, como dice una amiga, muy querida amiga, además fue jefa mía en algún momento, también me dijo: Mari, tú de cambios en la vida y de esos golpes tienes un manual. Lamentablemente no quisiera tenerlo, pero lo tengo y me ha tocado entender que la felicidad es una elección que debemos hacer diariamente y trabajar para lograrla. Así es. Comencemos por el principio para que nuestros televidentes, digamos que entren en materia. Muchos ya te conocen, conocen tu historia, pero tú tenías esa vida idealizada, perfecta. Venezolana, hermosa, talentosa, se vino a este país a trabajar en una de las cadenas más grandes del tema de informativos como lo es CNN, 2 hijos divinos, un marido regio, una casa. Sí. ¿Y en qué momento nos cambia la vida? Te cambia la vida cuando menos lo imaginas. Y yo sé que puede sonar a cliché y que la gente pensará, bueno, sí, eso lo dice todo el mundo, pero realmente no es así. Uno se puede preparar y puede ir más o menos guiando su vida hacia donde quiere. Es cierto, tú te puedes preparar hasta cierto punto, pero la realidad es cuando la vida te cambia por la muerte de un ser querido, y cuando es de manera repentina, no hay forma, no hay nada que te prepare para ello. Y sientes realmente que te hundes en una oscuridad terrible, empiezan los miedos, empieza la incertidumbre, y ¿de verdad crees? A ver, es que se te quita hasta las ganas de vivir, porque esa es la realidad. Y yo tenía 2 hijos, y aquello pasó, fue terrible. Tenía casi 26 años, junto a quien fue mi pareja, mi primer esposo, padre de mis hijos. Yo estaba enamorada de mi esposo, todavía después de tantos años, y pues me fui un día como cualquier otro a trabajar, pero en este caso era otro país. Fui a Lima, Perú, con CNN a cubrir la Cumbre de las Américas. Y estaba pues allí ya lista con, ¿sabes? Lo que le llaman el chícharo en algunos casos, el apuntador, el IFB en inglés. Estaba maquillada, lista frente a la computadora para ir al aire. Y recuerdo que se ilumina la pantalla de mi teléfono y era mi hija, pero en ese momento yo iba a salir en un programa, Café CNN, era el que trabajaba en ese entonces. Ese programa salía a las 6 de la mañana, hora de Miami, 5 de la mañana, hora de Perú. Para mí eran las 4:37, en Miami eran las 5:37. Y claro, cuando veo que es un mensaje de mi hija, digo, ya va, es como muy raro porque todavía no debería estar despierta para ir a la escuela. Y cuando pues tomo el teléfono, ese cambio terrible e inesperado llegó a mi vida, fue así, por un mensaje de WhatsApp de mi hija, donde decía: Paz cayó, lo ayudamos a sentarse, pero se vuelve a caer. Y el siguiente mensaje era: ya no le entendemos. Ay, Dios. Mi esposo estaba completamente sano. Para que vean cómo son las cosas de la vida y qué tan cierto es que te cambia así. Esto ocurrió un jueves.
El lunes se había hecho un chequeo completo con el médico porque era piloto, además, y pues a cierto tiempo tienen que hacerse pues una revisión completa con el médico. Y estaba bien, estaba en perfecto estado. El día anterior, la noche anterior, mejor dicho, estuvimos hablando, estaba bien, no se sentía mal, no tenía ni siquiera un dolor de cabeza. Y esa fue la última vez que hablé con mi esposo. Porque para cuando pude llegar a Miami 12 horas después de ese mensaje de mi hija, pues lamentablemente, aunque lo habían operado, luego ese derrame cerebral masivo, nunca lo vi consciente otra vez, y ya al día siguiente los médicos estaban haciendo lo inimaginable para mí, y era recomendándome que ya era hora de hablar con mis hijos y decirle que a pesar de todo lo que habían hecho por salvarle la vida a su papá, había que despedirse de él, había que decirle adiós. Y uno no se pregunta jamás cómo le pudieras decir adiós por última vez a esa persona que amas. No es algo que uno piense, Sí. jamás. ¿Sabes? Tú puedes pensar en dado caso si estás casada que te puedes divorciar cuando tienes algún problema con él, pero nunca piensas en una posibilidad como esta, y mucho menos decirle a tus hijos que tienen que despedirse de su papá. Fueron momentos muy difíciles, fueron meses, años muy, muy duros, y tuve que ir aprendiendo poco a poco que no hay tiempo para el duelo. No es que tú dices en tanto tiempo ya voy a sanar y listo y se acabó. Eso es algo que hay que trabajar. No hay forma correcta de vivir el duelo. En casa los tres perdimos a la misma persona y los tres lo vivimos de una forma completamente distinta. Y darse cuenta también que ese trabajo de sanar, la única forma de lograrlo es atravesando el dolor. No hay obstáculos. Yo me tuve que obligar a mucho. Y la primera pregunta que me hice en un punto fue, ¿estoy viva? Darme cuenta que estaba viva todavía. Y la primera pregunta fue, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Desde el dolor y la tristeza? ¿O al menos intentar vivir a plenitud? Con lo bueno, con lo malo, atreverme a vivir nuevamente. Y comencé a obligarme a ir en esa dirección, aunque pensaba, no, mi mundo como lo conocía se había derrumbado. Y no fue mi decisión. Y por supuesto mucho menos la de mis hijos. Y fue tratar de ayudarlos a ellos en el proceso del duelo, de sanar, mientras que yo pasaba mi propio proceso. Correcto. Entonces por eso cuando alguien me habla que es imposible ser feliz, de hecho eso es parte de lo que yo he hecho a lo largo de estos últimos años, es trabajar primero en sanar, que fue lo que hice, luego de entender que quería vivir mi vida otra vez a plenitud, disfrutar la vida. Luego dije, ¿cómo quiero vivirla? Y ¿sabes qué? Quiero volver a ser feliz. Y si yo quiero volver a ser feliz, tengo que lograr recuperar esa paz y esa tranquilidad. Lo que me di cuenta a lo largo de esos años, ese tiempo que estuve trabajando en mí, tratando de recuperar la sonrisa desde el corazón, por ejemplo, es que ese cambio, que es el peor de todos, que es la pérdida de un ser querido, que es un duelo, me dejó ver que yo había pasado ya por otros procesos de duelo, lo que pasa es que no tan fuerte como ese. Claro. Porque cuando yo me fui de mi país, cuando me tuve que ir de mi país, También fue un duelo. fue un duelo terrible. Y yo recuerdo que yo acostaba a dormir a mis hijos, como mi esposo era piloto, yo pasaba muchísimo tiempo sola. Y yo los acostaba a dormir y me sentaba a llorar. Ay. Es la realidad de muchos migrantes. Claro, de muchísimos alrededor del mundo. Y ojo, no quiere decir que Estados Unidos sea más fácil que otros países Correcto. o más difícil que otros países. Es que en realidad no es tu país en No un es tu principio. país. Estás convirtiéndote en un inmigrante que, o sea, al menos yo nunca pensé en irme de mi país. Claro. Entonces tuve que comenzar a trabajar, a obligarme a entender poco a poco cómo podía salir de ese proceso que estaba viviendo, que era un duelo, pero no sabía que era un duelo. Cuando me despidieron en aquel momento en Venezuela del canal donde trabajaba, era porque pues el gobierno en ese entonces había cerrado el canal. Y yo sabía, pues quizá fue un duelo donde yo sabía que era lo que iba a pasar, sabía que me iban a despedir Sí, porque el pero canal igual había era un cerrado. duelo. Pero igual cuando me despiden y cuando salgo de allí, el dolor era horrible y la incertidumbre, decir, ¿y ahora qué? Sí. Entonces, claro, fíjate cómo son las cosas. He pasado por mucho a lo largo de los últimos años, y ya luego de sanar en familia, porque yo digo que fue un trabajo en conjunto con mis hijos. Fue muy duro, fue muy difícil, y hay herramientas para lograrlo. Lo que pasa es que te tienes que obligar a mucho.
porque hay cosas que no quieres hacer, porque no te provoca, porque estás deprimido, porque te sientes en una completa oscuridad, porque pierdes la esperanza, pero te tienes que obligar a ir en la dirección correcta, en la que quieres, en la meta. Y una vez que lo haces, y es parte de lo que yo comparto en mi conferencia, por ejemplo, las herramientas para que lo puedas lograr. Y fíjate que después que ya yo estaba bien, que estaba plena, que me enamoré de la vida y la vida me sorprendió nuevamente con un amor muy lindo, y todo parecía estar bastante bien. Andrés, mi hijo mayor, había vuelto al college porque lo había dejado también. Mi hija estaba mejor emocionalmente y pues me despiden otra vez de donde yo estaba después de 10 años de trabajo en el mismo lugar y yo decía, ¿qué pasó? Ya va, un momentito. Pero fíjate que en ese momento ya tenía la conciencia de lo que iba a vivir, de lo que iba a pasar. Iba a estar esa negación, ese shock, que es la primera etapa del duelo. Iba a estar esa ira, esa rabia, que en mi caso o en esta oportunidad no era ni siquiera necesariamente con pues la gerencia del canal, sino más bien como con la vida y la circunstancia. Claro, yo decir, y ahora, y yo tengo 2 hijos, tengo que pagar college, tengo que pagar escuela, tengo que pagar las cuentas, o sea, ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? Entonces empieza todo eso porque está ese proceso también de tocar fondo, de comenzar a negociar con tu nuevo presente, que aunque tú pensabas que ibas a seguir allí en esa misma compañía por mucho tiempo, resulta que no. Entonces te das cuenta que tu presente es otro y tu futuro, por supuesto, también. Dios. Entonces toca comenzar a negociar eso, hacer las paces, para luego aceptar. Y cuando aceptas, tienes que ponerte a trabajar. Hay que ponerse a trabajar en lo que quieres hacer, cuál es ese siguiente paso, por muy difícil que sea. ¿Por qué les digo esto? Porque la vida no deja de sorprender. Y porque me sigue enseñando no solamente la fragilidad de cada momento cuando creemos que tenemos todo controlado. Hace no mucho, hace pocos meses, me tuve que hacer un reemplazo total de la cadera izquierda y fue inesperado también. Cuando voy al médico y el médico me dice, mira, la única solución para que tengas una vida sin dolor es que te hagas un reemplazo total de cadera. Y yo recuerdo que yo me empecé a reír. Yo decía, ya, otra para la lista, otra para el manual. Yo decía, Dios mío, qué tragedia en mi vida, no puede ser. Pero por otro lado, ¿sabes qué? Salí de allí, pasé también esas etapas, estuve a punto con que, a ver, la mente me saboteaba, los miedos estuvieron a punto de apoderarse de mí, de paralizarme. Y comencé a aplicar esas mismas herramientas para estar tranquila y llegar a quirófano tranquila, porque yo decía, no voy a tener una vida... No quiero tener una vida con dolor. Entonces, si esta opción me puede dar una vida sin dolor, pues vamos a hacerlo. Pero me daba mucho miedo dejar a mis hijos solos. Quiero decir, huérfanos de mamá también. Ya son huérfanos de papá. Entonces, me daba terror. Y fíjate cómo son las cosas. Entro a quirófano. Y cuando salgo de quirófano y salgo bien, dentro de todo, pues todavía un poco atontada por la anestesia, digo, bueno, pero ya pasó la peor parte. Y hablo por videollamada con mis hijos. Y les digo, pues bueno, mamá para rato es lo que tienen. Y además con cadera nueva. Imagínense ustedes lo que va a pasar. Entonces ellos se morían de la risa también. Y yo de verdad pensaba que ya había pasado la peor parte. Y no. Y resulta que no. No, pero déjame esa segunda parte para después de comerciales, porque yo sí quiero que me cuentes con detalle cómo hasta el sol de hoy se siguen presentando esos... digamos que esas pruebas de la vida, pero que está en uno definitivamente cómo las afrontan y todas estas herramientas 100%. Maravillosas que tenemos para elegir siempre ser feliz. Así que ya regresamos a Hello Latinas TV. ¿Antojo de un delicioso pan de bono o un palito de queso? No busques más, ahora puedes encontrarlos en tu 7-Eleven más cercano, recién horneados y listos para disfrutar. No te lo pierdas. Bueno, y regresamos a Hello Latinas, quedamos en suspenso, y como así que no había pasado todo, Dios quedamos mío. En suspenso, quedamos en suspenso. Como así que no había pasado todo. Es insólito porque yo de verdad pensaba que después de la operación de la cadera, cuando salí, cuando hablé con mis hijos, estaba con mi papá, mi mamá, mi esposo, y estaba bien, me sentía bastante bien a pesar de estar recién operada, estaba allí todavía en el hospital. Llega la fisioterapeuta y comienza a decirme los ejercicios que debo hacer al irme para mi casa, me dice, vamos a comenzar a caminar. Y yo, perfecto, comienzo a caminar y ella me va diciendo, vas con este pie primero, que es el de la cadera, porque me hicieron reemplazo de la izquierda primero y luego me debo hacer la derecha. Okay. Y perfecto, yo estaba caminando, estaba bien, sonriendo, mi esposo me estaba grabando, inclusive él deja de grabar, yo doy un paso más
y empiezo a sentir como mareada, estaba como, o sea, empezó a ver como círculos y yo digo, ¿qué es esto? Ya va. Y le digo a la fisioterapeuta, le digo, me estoy mareando. Ella enseguida le dice a mi esposo que tome una silla y la ponga detrás de mí. Y empiezo yo enseguida a ver ya esos círculos que eran como de colores, ya eran negros por completo. Y lo primero que pienso es, no me puedo caer, estoy recién operada de la cadera, no me puedo caer. Entonces, claro, me agarro bien duro del walker, de la andadera, el caminador, me agarro de allí. Pero claro, ya ahí sí me voy a negro por completo. Medio sentí en algún momento como que me estaban tocando atrás, los brazos por detrás y hablando, pero no entendía, y ahí sí ya después me fui a negro. Claro, afuera lo que estaba pasando, esto me lo cuenta mi esposo, es que él trató de sentarme y yo me quedé no solamente allí como pues rígida, sino que los ojos se me empezaron a ir, empecé como, no sabían en realidad de ellos si yo estaba teniendo un infarto o si estaba teniendo un derrame. No. Entonces, claro, me obligaron a sentarme, enseguida entonces llamaron pues a las enfermeras, a todos los que podían. Él me carga, me pone en la cama y claro, yo empiezo a volver en mí, pero yo no sé cuánto tiempo ha pasado y lo que sí empiezo es como a escuchar voces y voces, pero no podía abrir los ojos. Comienzo a hablar y digo, sí, estoy bien. Y me preguntan mi nombre, que si sé dónde estoy, yo sí estoy en el hospital, ahí poco a poco empiezo a abrir los ojos. Y veo la cama, pero estoy rodeada de médicos y de enfermeras y yo no entendía cómo había llegado allí y qué estaba pasando. Entonces, claro, la doctora que estaba de guardia me dice, ¿cómo te sientes? ¿Sabes exactamente dónde estás? ¿Qué fue lo que te hicieron? Le digo, sí, me hicieron un reemplazo de cadera izquierda, pero claro, yo no entendía. Lo que vi fue a Luciano en un momento, a mi esposo, que pasa y le dice a mi papá y a mi mamá que ya estoy reaccionando, que ya estoy bien, y una de las doctoras me agarra en la pierna y dice en inglés, take it back, we don't need it anymore. Llévenselo, no necesitamos eso ya. Pero yo no sé a qué se estaba refiriendo. Claro, cuando me dice después mi esposo, porque enseguida trajeron, fue para hacerme un electrocardiograma, me estaban revisando los signos, en fin, todo. Lo que se estaban llevando, lo que ella le dijo que se lo llevaran, que ya no lo necesitaban, era la máquina para revivirme. Porque yo tenía casi 3 minutos fuera y no reaccionaba con nada. Wow. No, qué Por supuesto, historia. el susto, y cuando, Luciano se puso muy mal, mi papá y mi mamá yo no sabía, los habían sacado de la habitación y seguridad se los estaba llevando. Porque lamentablemente, y el porqué de esto lo supimos fue después, yo perdí mucha sangre en la operación. Y normalmente en las operaciones de cadera se hacen transfusiones. En la mía decidieron no hacerla porque decían, bueno, eres una mujer joven, te puedes recuperar, y hay veces que con las transfusiones pueden generar enfermedades autoinmunes después, que sabemos que hoy en día ha sido complicado porque pasan muchas cosas. Pero el susto en el momento fue terrible porque la hemoglobina yo la tenía en 7 y con 8 tengo un infarto. Entonces, la peor parte de toda la recuperación del reemplazo de cadera fue en realidad tratar de recuperar la fortaleza. Yo estaba muy débil, muy débil. Y fue una muestra más que Dios quizás me mandó como que si ya no lo supiera Diosito, yo lo sé ya, por favor. Ya puedes ponerle un poquito pausa a las por pruebas. favorcito, se agradece, te prometo que yo aprendí la lección. Pero, a ver, la vida es un aprendizaje. Sí. Y a mi día a día y constantemente, a ver, yo soy muy agradecida, yo todos los días agradezco las cosas que tengo, trato de concientizarlo sobre todo eso, porque hay personas, y me di cuenta que yo era así antes de la muerte de mi primer esposo. Yo agradecía, pero en realidad no concientizaba todo lo que tenía. Era como, bueno, gracias a Dios todo está bien. Bueno, gracias a Dios pudimos hacer esto, pero no lo concientizaba, no lo llevaba a mí realmente como una forma de estar agradecida a nivel consciente, y eso es uno de los caminos, de hecho, el agradecimiento para la felicidad. Entonces aquí, una vez más me daba cuenta de la fragilidad de la vida, una vez más me daba cuenta de lo rápido que te puede cambiar la vida, que inclusive cuando crees que ya puedes estar fuera de peligro y no pasa nada, pues no resulta hay que nada asegurado. No hay nada asegurado. Así es. No hay nada asegurado. Por eso es que es tan importante vivir la vida a plenitud, sí, pero vivirla bien. Vivirla bien con las herramientas que puedes tener. La felicidad es una elección que puedes hacer a diario. Y comienzas, ¿sabes qué? Con algo tan sencillo como agradecer que abrimos los ojos, que hay un nuevo día. Y a veces se nos olvida, por ejemplo, que hay algo tan sencillo como ver al cielo y darte cuenta ese azul bonito del cielo, y si está gris en algún momento, pues hay un resplandor y sabes que el sol está allí. Exacto. Lo que pasa es que tenemos memoria corta muchas veces, y a veces, sobre todo cuando estamos pasando por problemas,
no nos damos cuenta que ya hemos superado muchas cosas en el camino. No recordamos todo, cómo hemos llegado hasta acá. Porque una de las cosas que decías, por ejemplo, al principio, y es cierto, a veces las personas te ven, o en mi caso me veían en CNN muchos y no sabían ni siquiera todo lo que yo pasé cuando estuve viuda, porque yo seguía trabajando y seguía dando mi mejor cara. Y muchos que no sabían mi historia pensaban que mi vida era perfecta. Correcto. Y resulta que no. Y en el caso profesional, en el caso personal, en todos los ámbitos sucede que el éxito es lo que mejor esconde los fracasos. Uno ha tenido muchos fracasos en la vida, muchos tropiezos. El punto está en no quedarse allí, en no enfocarse solamente en lo malo, sino tratar de ir ampliando, porque el ser humano uno tiende a hacer eso. Uno se enfoca solamente en lo malo, en lo que perdió, en lo que ya no tiene. Y si empiezas a abrir un poquitito eso, te das cuenta que hay cosas bonitas también que han pasado en tu vida y que pueden seguir pasando si haces el trabajo, no solo para sanar, para estar bien, para elegir ser feliz, sí, pero para lograr ser feliz con lo que tengas. Y si las cosas no salen como te imaginas, pues ¿sabes qué? Vamos a analizar todo. Yo hablo en mis conferencias que uno tiene que tratar de analizar las cosas desde una actitud neutra cuando te pasa. Ojo, está bien llorar, está bien sentirse mal, está bien no estar bien. Eso sucede, es verdad, pero te tienes que obligar a salir de allí. Hay una amiga que perdió a su hijo y ella, yo recuerdo esta frase que fue muy impactante en el momento que la escuché, porque yo le había comentado que el dolor, como dice el Buda, el dolor es inevitable. Si eres ser humano, si estás viviendo, pues el dolor es inevitable. Sí, si estás vivo, el dolor es inevitable. Pero sufrir es opcional. Y ella me dijo algo que es muy cierto y muy difícil de hacer también, pero que sí se puede lograr. Y es que hay que ponerle tiempo de caducidad al sufrimiento. No te puedes quedar alimentando el sufrimiento. No te puedes quedar pegado en el por qué me pasó, por qué, o la queja. Yo hablo también en mis conferencias de una de las herramientas es no permitir quedarte en la queja asociada a lo que te pasó. Tú puedes perfectamente no estar de acuerdo con lo que te pasó, pero si tú le agregas una carga emocional a eso, vas a seguir pegado allí, estás alimentando el sufrimiento de lo que ya no tienes, de lo que ya no, con lo que no estás de acuerdo, pero está en ti. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Está en ti el poder lograr realmente hacer las cosas que quieres hacer. No es que el tiempo ayude, es lo que haces en ese tiempo para sanar, para estar mejor. no. Wow, no, Estamos esto está aquí nosotras espectacular, pero me ha inspiradas. gustado mucho y lo hablaremos en el próximo segmento de una frase que dijiste y es hacer las paces con el presente Sí. y reconocer, negociar con el presente, que lo mencionaste. Sí. Y yo creo que es algo de lo que a uno más le cuesta trabajo. Sí. Continuamos aquí en Hello Latinas TV. Yo creo que esta ha sido una de las entrevistas que más nos ha llenado de inspiración y sobre todo esas buenas herramientas para, independiente, siento yo, de la intensidad de sufrimiento que Sí. estemos pasando o de dificultades, porque todos en este momento estamos pasando por algo. Algo se está batallando, claro, unas situaciones más intensas que otras Claro. en todos los casos, pero cuando uno está sumergido en ese problema, en esa oscuridad, en ese túnel, tomar la decisión de actuar, de negociar con el presente y decir, esta es mi realidad, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se logra eso? Uno, obligarte. Obligarte porque no siempre te vas a querer parar de la cama, no siempre vas a querer salir a trabajar, no siempre vas a querer hacer desde ese punto objetivo, desde esa parte objetiva, cuál será el siguiente paso si te tienes que reinventar, te tienes que obligar inclusive, así sea que estés pasando por un duelo, porque tienes un corazón roto, o porque sea el trabajo, o porque se fue a la bancarrota, o porque falleció un ser querido, o porque te dijeron, por ejemplo, que no puedes ser madre y es lo único que querías en tu vida, o porque el médico te dice perdiste la salud y te toca recuperarlo, que es lo primero que tienes que hacer. Uno es decidir si te hundes más en ese sufrimiento, o si estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para vivir a plenitud. Bien sea, a ver, el vivir a plenitud quiere decir con lo bueno y con lo malo. Entonces me obligo a ir en la dirección correcta. ¿Cómo lo hago? Asumiendo la responsabilidad de mi decisión. Es decir, si yo elegí vivir y voy a elegir a plenitud y cómo quiero vivir mi vida, entonces si es feliz desde el punto de vista de la felicidad, o al menos intentarlo, tengo que darme cuenta que no quiero y no voy a vivir desde
la oscuridad, desde la tristeza, desde el dolor. Entonces me obligo a trabajar en la dirección correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si estás pasando por un duelo por la pérdida de un ser querido, a mí me pasó. Yo no quería salir de mi cuarto, no quería pararme de la cama. Me obligaba y lo hacía por mis hijos. Me invitaba a mi hermano, recuerdo por ejemplo una reunión en su casa, una reunión familiar. Y yo no quería ir. No quería, quería seguir hundida en mi dolor. Y sin embargo me obligaba, me vestía como podía e iba. Y resulta que de repente pasaba algo que no me hubiese imaginado, no me iba a imaginar en aquel momento. Y era que, por ejemplo, escuchar a mis hijos reír mientras jugaban con mis sobrinos, inevitablemente hacía que sonriera. Claro. Y era algo, un poquitito de chispita. luz, algo que te decía, ahí hay un poquito de luz. Porque cuando uno está en esa oscuridad es muy difícil ver la luz. Como me dijo mi hijo una vez, es que no recuerdo lo que es ser feliz. Wow. Y le dije, sí he sido feliz. Lo que pasa es que el dolor está nublando todo recuerdo de felicidad. Y quizás todos esos momentos anteriores no era lo suficientemente consciente de su felicidad, de ese momento de felicidad. Entonces hay que obligarse a ir en la dirección correcta. Hay que, si es tema de trabajo, yo por ejemplo, cuando pasó que me despidieron la última vez, después de cerca de 10 años trabajando en CNN, dije, ok, cuando ya comencé a negociar con mi presente y abrazar mi presente, dije, ¿cuál es el plan? No es lo que quiero hacer, pero ¿cuál es el plan? Bueno, mentira, sí. Tenía pensado, porque empiezo entonces a retomar desde una actitud neutra, qué es lo que quería hacer. Quería terminar mi libro. Algo que estaba yo procrastinando, estaba dejando de lado por mi trabajo, por todo lo que tenía que hacer. Entonces dije, voy a terminar el libro. Y quiero hacer esto, y quiero hacer el podcast, y quiero hacer las charlas, quiero hacer las conferencias. Y comencé a activarme, a obligarme a ir en esa dirección. ¿A quién escuchaba más? Porque es que el problema está en que uno deja muchas veces que la mente lo sabotee. Correcto. Muchas donde te veces. dice, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y yo luchaba contra esa mente, la confrontaba y le decía, sí puedo. Es cierto, me manipulaba por mucho tiempo, de repente quizás pasaba un día, 2 días mal, y de repente decía, ok, ya va, sí puedo. Entonces comencé a darme cuenta quién escuchaba más, la voz del positivismo o del negativismo. El negativismo lo único que hace es hundirme más. Y así sea una persona negativa, si te obligas, y esto lo dice Martin Seligman, que es él es un psicólogo, psiquiatra, quien llaman el padre de la psicología positiva. Okay. Y él dice que es posible, si tú seas una persona negativa, que tiendes a ver todo desde el punto de vista negativo, es posible, si te obligas y si haces el trabajo, puedes realmente confrontar esa mente que te sabotea y cambiar tu vida para mejor. Y no es un positivismo tóxico, es un positivismo real, porque ahí es donde yo digo, tienes que ver las cosas desde un punto de vista neutral. Yo, por ejemplo, cuando comencé a preguntarme también, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Hay algo que pueda cambiar de la María Alejandra, de la Mariale de antes? Y me di cuenta que sí, pero analizándolo desde el punto de vista neutro, objetivo. Neutro no quiere decir que no hagas nada. Neutro quiere decir que no puedes, tienes que ser lo más objetiva posible para poder hacer una decisión consciente de qué es lo que quieres cambiar. Yo me di cuenta que yo era quizás muy perfeccionista, que me molestaba muy fácil, que era irritable, que necesitaba, era el extremo de, así fuese a la playa, decir, quiero ir salir a la playa a las 11, si eran las 11:30, yo no estaba saliendo a la playa, ya sé, bueno, vamos a decir el alien, se transformaba María Alejandra. Y la verdad es que iba a la playa. Sí, vale la pena molestarse por eso. Entonces, claro, uno comienza a ver ciertas cosas, comienzas a hacer crítica de ti y darte cuenta que puedes cambiar para estar mejor, para sentirte mejor, porque la realidad es que los demás, por supuesto, no les gusta la actitud que puedas tener y a ti tampoco. En realidad te gusta ser ese cascarrabia, ese malhumorado, ese perfeccionista el que quieres mandar a todo el mundo, porque yo realmente era de las que mandaba y ordenaba todo. Pues no. Entonces comencé realmente a hacer esos cambios en mi vida para poder ser más feliz, para poder estar más tranquila. Los miedos, no dejaba que los miedos me paralizaran. Qué difícil ese pedazo. ¿Qué hacer, por ejemplo, en estos casos? Cuando hay miedos, es normal, hay algo que se llama la amígdala que está en el cerebro, que está hecha de alguna manera para protegerte. Claro. ¿Qué sucede cuando estás, por ejemplo, ante una situación? Con eso, así como les decía, neutro, ser objetivo. En este caso es tratar de distinguir lo que es realidad de imaginación. Es decir, les pongo un ejemplo tan sencillo como este. Si mi hija no ha llegado a la casa, la llamo, no me contesta, le escribo, no me contesta, y empiezo a pensar, ¿qué le pasó? Que le pasó algo. Y hay una reacción corporal. Claro. Empieza el estrés, empieza algo. Yo empiezo ya de una vez a pensar, Dios mío, le pasó algo. Ya va, calma. No sabemos realmente si le pasó algo.
vamos a estar seguros. Hay que comenzar a ver lo que es realidad de lo que es imaginación. De la misma manera pasa en las relaciones, que si tu pareja no te contestó el teléfono y ya tú piensas que está con una mujer, a lo mejor es cierto, ojo, pero si tú no tienes la certeza, Te estás preocupando. claro, estás imaginando una cantidad de cosas y te estás haciendo, como yo le dije una vez a Luciano, que eso hacen muchas personas y tengo una amiga que lo hace y se lo digo, deja la novela. Deja la película de la cabeza, bájale un momentico, vamos a analizar qué es lo que en realidad... La loca de la casa. La cabeza. loca de la casa, la loca de la azotea, le dice una amiga. Ay, Empieza. sí, Dios mío. Entonces tenemos que ver qué es la realidad y qué es la imaginación, para no permitir que los miedos nos paralicen. Correcto. Tenemos que darnos cuenta también de qué forma aprendemos. Si aprendemos por información, que son las personas que buscan un podcast como este, que buscan un libro, que buscan ir a conferencias, ese tipo de personas yo creo que sinceramente los van a tener más fácil, y te digo porque he entrevistado a grandes coach de vida, tutores, etcétera, mentores, que dicen que lo mejor que le pudieron hacer ellos fue comenzarse a preparar a una temprana edad, porque te da herramientas para enfrentar los cambios de la vida. Entonces, eso es algo que deberíamos hacer todos, aprender por información. Está el otro grupo de personas que aprenden por lección. Yo fui una de ellas. A mí lamentablemente la vida me tuvo que golpear muy duro para que me diera cuenta de lo que estaba en mí cambiar, de cómo podía yo enfrentar lo que me estaba sucediendo. Es verdad, no estaba de acuerdo con lo que me estaba pasando, pero yo decidía también si me quedaba en la víctima, en el rol de víctima, lo que llaman la victimización, o si decía, ok, sí es verdad, fui víctima de esto, de la vida, de lo que sucedió, pero sigo adelante, voy a seguir viviendo mi vida. No hay excusas por quedarme en el rol de víctima, no quería hacerlo. Entonces yo aprendí por lección. Lo que pasa es que hay otro grupo de personas, que es el que no aprende. Ay, es que bueno que Ni tocas que ese tema. pase lo que pase, ¿Es no cierto? aprende. Sí, lamentablemente. Lamentablemente hay personas que aunque se lo digan, aunque les pasen muchas cosas, se quedan el porque Dios me castiga, porque Dios me castiga, porque a mí... Soy una víctima eterna. Y no van adentro a darse cuenta, a analizar desde una actitud neutra, objetiva, qué es lo que está pasando y qué pueden cambiar en ellos para comenzar a ir en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Estar mejor. Estar cada vez mejor. Otra de las herramientas que hay que aprender y hay que entender, hay que resignificar el pasado. En mi conferencia yo tengo algo muy lindo, y de hecho, bueno, una de las imágenes con las que termino también, que es un corazón, como todo agrietado en realidad, pero son unas cicatrices, y esas cicatrices están en dorado. ¿Por qué? Porque hay un arte centenario japonés que se llama kintsugi, que es el arte de reparar con oro las piezas rotas. Ah, wow. Y eso le da una nueva vida a esa pieza que estaba rota, le da un nuevo sentido. Entonces, yo siempre la pongo porque me encanta además, y yo digo como, bueno, eso fue un consejo de mi hija, o unas palabras de mi hija muy sabias, por cierto, que me dice, mamá, el corazón sigue creciendo. Si lo dejas, el corazón puede seguir creciendo. Entonces el mío está reparado, tiene muchas cicatrices, pero está reparado como el kintsugi, con oro. ¿Por qué? Porque yo resignifiqué el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Es darle un nuevo significado a ese pasado, a ese dolor en el presente. ¿Cómo lo hago? Comenzando a agradecer. El ser agradecido es una maravilla y darme cuenta, como dijo mi hija tenía 12 años cuando perdió a su papá. Y en el primer día del padre puso una foto con su papá y escribió, Pa, pasé poco tiempo contigo, pero 12 años es mejor que nada. Ay, wow. Estaba hablándolo con una tía ahora, mi abuelita está muy malita, lamentablemente, y mi tía está como aferrada y no quiere, pero mi abuelita también está sufriendo. Yo le decía en parte eso, decía, tía, tenemos que estar agradecidos de haberla tenido tantos años. Comienzas a resignificar ese pasado para tener un mejor presente, ese dolor lo vas transformando, eso va sanando para que cada vez estés mejor. Te despidieron del trabajo, pues comienza a darte cuenta de todo lo aprendido. No vas a comenzar en la próxima etapa de cero. Correcto. Tienes una experiencia que has logrado a lo largo de los años y eso nadie te lo quita. No hay jefe, por mucho que te haya despedido, que te haya maltratado, que lo haya... Eso no te lo quita nadie. Es cierto. Entonces tienes que comenzar a darte cuenta, resignificar ese pasado para abrazar mejor tu presente. Y para poder entonces, tú puedes hacer planes, ojo, también, para futuro. Pero no permitas que tampoco ese futuro controle tu vida, porque si no empiezas a entrar en un proceso de ansiedad constante que es terrible. Entonces todo va con de verdad, cuando tú concientizas lo que quieres hacer en tu vida, y sabes que hay herramientas para lograrlo, te obligas a utilizar esas herramientas, a ir en esa dirección y vas a lograr no solamente lo que, hayas elegido a nivel profesional, esa meta que hayas querido, sino sobre todo sentirte mejor, ser feliz si fue lo que elegiste
y lograrlo, porque es posible. Es muy Espectacular, posible. es muy posible y la realidad es que sí, cuando uno elige, yo pienso que el elegir ser feliz es posible como elegir amar. Y uno Sí. tiene dos caminos, o sea, el camino de irse por el lado más difícil o irse por un lado un poquito más llevadero y sobre todo pues que tiene que ser con un compromiso de uno Totalmente. muy... Es como muy profundo. Es que ¿sabes qué es lo porque que además pasa? es cierto. Es más fácil quedarse en el dolor y en la rabia. Es más fácil. Claro. No quiere decir, a ver, porque es difícil también lo que estoy tratando Es que es de difícil de explicar. explicar, Es exacto. difícil de explicar, pero porque es muy duro vivir desde el dolor y desde la rabia. Pero el problema es que te vas llenando de resentimiento y comienzas a coleccionarlos a lo largo de los años. Y cuando te das cuenta, tienes una rabia, un odio con la vida. Pero fue porque no hiciste el trabajo. Entonces tienes que comenzar a darte cuenta que está en ti hacer el trabajo, porque a pesar de los golpes de la vida van a seguir pasando, lamentablemente. Y va a depender de ti nada más, porque yo podía hacer ese trabajo, por ejemplo, de tratar de decir a mis hijos que uno quiere que sus hijos no sufran. Uno trataría, yo ojalá pudiera protegerlos de eso, pero no puedo. Ellos tienen que sanar, tienen que hacer el trabajo. Yo puedo estar allí para acompañarlos, pero cada quien elige cómo enfrentar esos cambios. Y, Correcto, es cómo que cruzar es- ese y eso, camino. y eso es un reto muy grande porque cuando eliges sanar, nadie le dice a uno que sanar es fácil, sanar es difícil. Muy sanar difícil. duele, Muy sanar, difícil. sanar Duele. sanar duele, tienes que tener conversaciones difíciles, tienes que separarte de círculos, tienes que reconocerte y desaprender un montón de cosas para poder elegir ser Las feliz. creencias aprendidas, Es una que cosa eso muy lamentablemente loca. son limitantes Es una cosa muchísimas muy loca. veces. Y está en ti hacer esos cambios, pero es lo que dices, es tal cual. Sanar duele y duele mucho. Por eso es que a muchas personas les cuesta. Y Y prefieren prefieren quedarse entonces mejor quedo aquí. en la oscuridad. Ujú. Y lo que tú dices, uno no sabe en qué momento termina, ya viviendo una vida es de resentimientos que uno al final Sí. pasan los años y dice, ¿y yo qué hice? No. Tenemos tu Tenemos dinámica mi favorita, dinámica María. favorita, una pregunta del Ay, INE, Dios, a donde ver. nos vas a contar algo de ti. El momento del suspenso. Una pregunta, ¿cuál será? ¿Cómo quieres ser recordada? Ay, qué lindo eso. Quiero ser recordada como alguien que trató siempre de ayudar a otras personas, que lo hizo con una sonrisa, así hubiese pasado por muchas lágrimas. Quiero ser recordada como la mamá que amó e hizo todo lo que pudo por sus hijos. Quiero ser recordada como esa persona que elegía todos los días ser feliz y trabajaba para lograrlo. Wow. Qué invitada, qué Invitada. programa tan wow, Ay, porque qué bella, realmente gracias. poder compartir con más mujeres ese tipo de historias, poder saber que ser feliz efectivamente es una elección y que todos podemos elegir eso a diario, pues Correcto. Con lo que tenemos, con nuestra realidad, Con lo porque mucho, lo ponemos poco, la sí. felicidad siempre en las cosas externas. Y hay personas que dicen, es que en mi realidad no hay cómo ser feliz. Y la Sí, felicidad no. es solo por estar vivos, como lo dijiste tú a lo largo de esta entrevista. Ya hay un motivo Para y seguir. Para Sí. seguir adelante, para ser feliz, para hacer que esta vida valga la pena. Porque vivir es un milagro. Sí, señores, definitivamente. Es un milagro Sí, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y entonces por eso es que yo digo, y comencé la entrevista con eso, que la primera pregunta, la primera elección que se debe hacer cualquier persona es cómo quiere vivir su vida. Así es. Si elige ser feliz también, pero ojo, tiene que saber también hacerse la pregunta porque lo hago y muchas veces no saben. Es más, voy a terminar esa con ustedes. Ok, examen. Ay, me puse Ajá. nerviosa. A Listo, ver, María. para Eso las es dos, ¿qué es la felicidad? A ver, para cada una de ustedes. ¿Qué es la felicidad? Arranque. o arranque. para mí la felicidad es dormir tranquila, tener un corazón en paz, un alma en calma, poder abrazar a mis hijas, ver el cielo azul, desayunar con mi mamá por las mañanas y hacer lo que hago, lo que amo. Ujú. Eso es para mí la felicidad. Sí, para mí la felicidad es encontrar que en lo cotidiano de la vida está la magia, que es lo que realmente tiene mi chispa. Para mí tener a mis perros encima de la cama cuando yo abro los ojos todas las mañanas, tener a mi familia, para mí hacerme el desayunito, venir a hablar con ustedes, esas cosas que es en piloto automático. Y tener la capacidad de a eso, darle el valor de lo que Totalmente. es realmente Esos lo que se va a feliz, momentos. esa para mí es la felicidad. Sí, yo creo que... ¿Qué tal nos fue? ¿Qué tal nos Maravilloso, fue? porque de eso son me los momentos. faltó una cosa.
En el momento en que yo me di cuenta que yo no necesitaba nada extraordinario para ser feliz, le di mucho valor a esos momentos. A eso que tienes, a esos momentos, A esos claro. Y eso no quiere decir que uno no trabaje No, por ciertas quiero cosas cosas, extraordinarias. y metas y demás. Ah, no, pero por supuesto, Pero tienes que tenerlas. encontrar realmente el sentido de la vida. Belleza, gracias por Ay, no, acompañarnos aquí en ustedes, Hello qué Latinas lindas, de TV. verdad que muchísimas gracias. Gracias por esta Gracias. entrevista maravillosa y nosotros ya Gracias. regresamos con mucho más de nuestro remate de Hello Latinas. Y estamos de regreso para contarles a nuestras televidentes y a nuestros televidentes de qué se trata el directorio de Hello Latinas. Correcto, que nos ha preguntado mucho sobre las diferentes herramientas que tenemos para empoderar nuestra comunidad. Miren, el directorio de Hello Latinas, para todas las que están ahí, digamos que en este universo y las que quieren además unirse, es este directorio exclusivo de emprendimientos de mujeres latinas aquí basados en el sur de la Florida, y bueno, lo estamos extendiendo también a otras latitudes, donde ustedes nos cuentan qué hacen, qué producto, qué servicio. Y justamente nuestra página web www.hellolatinas.com está abierto para todas las personas que necesiten encontrar productos, servicios, desde floristería, desde temas holísticos, desde asesoramientos financieros, o sea, hay de todo. De todo. Lo único que tienen que hacer para ser parte de este directorio, del directorio más poderoso de emprendimientos de Estados Unidos, es simplemente ingresar a www.hellolatinas.com, hacerse parte, hacerse miembro de la comunidad, y ahí van a poder pertenecer a nuestro directorio. Correcto, y si quieren chismosear además todos los productos y servicios que hay, también en la página web en directorio, ahí está publicado todas nuestras emprendedoras maravillosas que quieren hacer de sus negocios algo realmente mucho más grande. Óyeme, y hablando de eventos, ¿qué tal si les contamos de los eventos holísticos, los eventos de bienestar, los eventos de meditación que se realizan en nuestra comunidad? Espectacular. Tuvimos un evento hace unas semanas en el Cala Center, en el centro de Ismael Cala, donde tuvimos una mañana completamente dedicada para nosotras. Tuvimos clase de yoga, tuvimos un sound healing, tuvimos meditación, y fue una mañana muy linda con 70 mujeres donde logramos conectar, logramos disfrutar del ambiente, disfrutar de diferentes métodos para mejorar nuestros temas energéticos, y aquí les mostramos lo que vivimos. El Círculo de Emprendimiento es uno de los eventos más esperados del mes. En este círculo tenemos la oportunidad de reunirnos más de 25 emprendedoras para oír los problemas que enfrentan otros negocios. Esto nos diferencia de otro tipo de actividades de networking. Aquí no hablamos solamente de lo que hacemos, aquí hablamos de esa dificultad en que estamos un poquito varadas, cómo podemos aumentar nuestras ventas, cuáles son esas partes vulnerables que tenemos todas las emprendedoras. Y qué rico que tengamos ese espacio donde todas nuestras compañeras puedan dar esos contactos, esas ideas, esas recomendaciones y esas herramientas que podemos poner en práctica de manera inmediata. Ha sido muy valioso ver que hay otras mujeres guerreándose sus negocios, saliendo de retos, enfrentando dificultades, atravesando obstáculos, pero lo más lindo de todo es saber que hay otras con las que nos podemos identificar y podemos salir como con esa gasolina para enfrentarnos a lo que se viene. Un gran problema de las emprendedoras es que pensamos que a todos les está yendo bien menos a nosotras, y no, salir y darnos cuenta que todos estamos enfrentando los mismos retos nos llena de motivación. Sin duda que Hello Latinas es un espacio para todas, pero nuestras emprendedoras hacen parte importante de nuestra comunidad, y todo lo que podamos hacer para mejorar sus negocios, ahí vamos a estar. En Hello Latinas nos encanta reconocer que las mujeres somos un poquito de todo. Mamás, amigas, empresarias, emprendedoras, creativas, soñadoras, y por eso también nos gusta consentirnos. Tener las diferentes herramientas a nuestra disposición y saber que podemos usarlas en determinado momento es muy importante para nuestra comunidad. Desde el yoga, la meditación, constelaciones, evento de Los Ángeles, meditación, y justamente tenemos grandes colaboradoras que nos comparten estas experiencias, pero también dentro de Hello Latinas hemos creado espacios de desconexión absoluta. Y esto fue todo por hoy en nuestro episodio de Hello Latinas TV. Ya saben que la próxima cita la tenemos el otro domingo. Besos para todos. Chao.